presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Juan capítulo 3 es un pasaje bíblico muy conocido. Vamos a leer hasta el verso 5. Dice la escritura: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pueden tomar asientos. En la Biblia tenemos pasajes bíblicos, personajes y ocasiones o hechos que son emblemáticos de la fe. Son emblemáticos porque han sido citados muchas veces, han sido mencionados en muchas enseñanzas y en muchas predicaciones, y hasta son mencionados en parodias que algunos ignorantes del Evangelio hacen. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero tratar una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, que se conoce como la doctrina de la regeneración, y la quiero abordar a partir del caso del famoso fariseo llamado Nicodemo, que se acercó a Jesús de noche, de acuerdo con este capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Creo que el caso de Nicodemo, creo que el caso de este hombre principal dentro de los eruditos o líderes judíos de la época, nos presenta en primer lugar el impacto del Evangelio de Cristo en la vida de un religioso de tradición y las batallas que tiene éste para conocer la verdad. En segundo lugar, la incomprensión de la obra de Cristo, de la regeneración o transformación por medio del Espíritu Santo. No de la obra humana, sino de la obra del Espíritu Santo en la vida de la gente. Y en tercer lugar, la dificultad de asimilar esa obra por medio de la fe. Esa batalla que nos lleva a entrar en conflictos internos cuando tenemos que aceptar cosas por medio de la fe, pero nuestra mente, nuestra racionalidad nos impulsa a buscarle una explicación lógica. Hoy quiero tocar solo el primer punto, con la fe de que muchos de los que están en la situación de Nicodemo atiendan y entiendan el llamado de Dios para sus vidas y desde hoy comiencen una relación personal con Dios, aceptando a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Ese es el deseo de nuestro corazón. Quiero comenzar con una pregunta obligada. ¿Quién
era Nicodemo? Juan da una descripción que para la mayoría de nosotros en el siglo XXI se queda corta. Porque, ¿cómo comienza Juan? Un hombre de los fariseos, prominente, dice esta versión, entre los judíos. Esa es toda la descripción que da Juan. La versión Reina Valera y otras dice, un principal entre los judíos. Pero para muchos nadie sabe o nadie domina el término de lo que es un fariseo. Quizás algunos cristianos lo dominan un poco, pero un principal entre los judíos, bueno, nos puede transmitir la idea de que era importante, pero no nos da detalles que nosotros podamos percibir o entender todo lo que quiere decir eso. Por eso tenemos que comenzar con la pregunta, ¿quién era Nicodemo? Y lo primero que debemos decir es que era fariseo, una posición de prestigio, porque los fariseos se reconocían en el siglo I y un poquito antes como la gente que más cumplía con la ley mosaica. Los más practicantes de la ley, los que más se exhibían cumpliendo la ley, y por supuesto, los que se habían inventado más cosas alrededor de la ley. Entonces, eso era un fariseo. Delante del pueblo, los fariseos eran gente reconocida. Era gente distinguida porque la gente los respetaba, porque era la gente más santificada, más obediente a la palabra conocida de Dios hasta ese momento. Por lo tanto, un fariseo merecía respeto. La palabra principal significa gobernante o relevante o presidencial, pero en términos prácticos se refería a un miembro del Sanedrín de alta influencia que tenía el control político y religioso. Ese Sanedrín presionaba al Imperio Romano. Ese Sanedrín tenía poder para inducir una decisión entre los gobernantes, los gobernadores, que Roma, quien tenía ocupado toda la Palestina conocida hoy, tenía ocupado todos esos territorios. Roma tenía un gobernador, pero los miembros del Sanedrín influían en sus decisiones. Por eso crucificaron a Cristo. Esa gente influyó para que a Cristo lo mataran, para que a Cristo lo condenaran. Y Pilato se lavó las manos, dice la Biblia. Herodes no quiso hacerse cargo. Eran las dos autoridades más prominentes como representación del Imperio Romano, que era el poder hegemónico del momento. Entonces, Nicodemo pertenecía al Sanedrín y era probablemente la figura más importante de este grupo político religioso que existía en Israel. Segundo, era un maestro de Israel. La traducción al español no incluye un artículo que dicen los estudiosos de griego que debió estar insertado, que es el maestro principal de Israel, como aparece en el verso 10 de este capítulo 3. Es decir, Nicodemo era el número 1 entre los fariseos. Era el hombre que debía saber más, de gran erudición, de gran conocimiento del Antiguo Testamento. Ostentaba un alto puesto y tenía probablemente la capacidad de comunicarse bien con el pueblo. En tercer lugar, era un hombre sabio. Nicodemo, una de las evidencias de su sabiduría, le encontramos en el verso 2, cuando dice Juan: vino a Jesús de noche. Generalmente los evangélicos decimos, vino a Jesús de noche porque tenía miedo de que lo vieran. Y es posible que eso sea verdad. Vino a Jesús con miedo, pero si tú hubieras estado en la posición de Nicodemo,
lo entendería como una medida prudente. ¿Cuál era la actitud de los jerarcas del judaísmo con relación a Cristo? Era de conflicto, era de violencia. ¿Qué era lo que querían los jefes del judaísmo hacer con Cristo? Matarlo. Ellos no querían, veían a Cristo como una amenaza a su dominio religioso, a su poder de influencia. Por lo tanto, si Nicodemo era el principal, la figura más relevante de ellos, era un problema que de repente vean a su jefe, a su principal, hablando con el que es el dolor de cabeza de las autoridades judías. Entonces, podemos decir también que Nicodemo era un hombre sabio, era un hombre prudente, un hombre que se preocupó por investigar a Cristo en forma discreta, evitando cualquier reacción violenta entre los judíos. En cuarto lugar, ¿quién era Nicodemo? Era un hombre sensible a la verdad y un hombre con una mente abierta. Por eso dice el verso 2, vino a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Usted, entendiendo la figura que era Nicodemo, decir eso era una gran responsabilidad. Decir eso era un reconocimiento de algo muy fuerte para el momento político, religioso que se vivía en Jerusalén. Sabemos, y usó el término rabí. Cuando se decía así a una persona, se le estaba reconociendo su jerarquía como maestro, como líder espiritual, como conocedor de los misterios de Dios. Por lo tanto, si alguien que es un ignorante te dice maestro, tú dirías: bueno, ese me dice maestro porque ese no sabe de nada. Yo sé un chin y él cree que yo sé mucho. Pero uno como Nicodemo, que viniera delante de Cristo y le dijera Rabí, estaba diciendo: entre los que sabemos que tú sabes más que todos nosotros. Aleluya. Sabemos que tú sabes más. Tú eres el maestro de maestros. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Es decir, Nicodemo era un hombre sensible a la verdad y se atrevió a reconocerla delante del Señor. Yo creo que con eso podemos describir un poquito la persona de Nicodemo. Ahora, hay una segunda pregunta que yo quiero contestar en esta oportunidad. ¿Cuál fue el impacto del mensaje de Cristo en la vida de Nicodemo? El verso 2 que acabo de citar revela ese impacto. Nicodemo probablemente había escuchado y conocido de segunda mano el mensaje de Cristo, porque no era una persona que podía andar detrás de Cristo. No era una persona que iba a pasar inadvertida yendo a una campaña o a una reunión de Cristo. Para Nicodemo, la información sobre Cristo tenía que llegar por terceras personas, por otras personas que venían y le daban el reporte, y eso podía venir con información contaminada. Sin embargo, él, a pesar de todas esas limitaciones, había sido convencido de que Jesús venía de Dios. Esa es, yo diría, la primera parte de la obra del Espíritu Santo. Él se convenció, aún recibiendo información a través de terceros, de que Cristo venía de parte de Dios. Y aquí hay algo importante que quiero resaltar. Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 16, dice algo
que se aplica aquí en el contexto del capítulo 3, verso 2 de San Juan. Dice Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya, aleluya. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que le pasó a Nicodemo. Nicodemo recibía información de lo que Cristo predicaba. Nicodemo recibía información de las cosas que pasaban en los cultos y concentraciones donde Cristo predicaba. Escuchaba los testimonios, escuchaba lo que decía la gente, escuchaba lo que decían sus colegas de Cristo, escuchaba todos los planes que se orquestaban para detener. Aleluya. Escuchaba todo eso. Nicodemo escuchaba todo eso, escuchaba muchas cosas. Ahora, como dice Pablo, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Ese testimonio del Espíritu de Dios que se conecta con el espíritu del hombre para dar testimonio de que la verdad de Dios está siendo declarada frente a nosotros. Aleluya, aleluya. Y por eso Nicodemo y un grupo eran enemigos, pero no podían negar de que lo que estaba pasando con Cristo venía de parte de Dios. Por eso dice, nosotros sabemos que nadie puede hacer lo que tú estás haciendo, las señales que tú haces, si Dios no está con él. El Espíritu Santo daba testimonio al espíritu de Nicodemo y los que como él pertenecían al Sanedrín, de que Cristo, aunque lo etiquetaban de engañador, venía de parte de Dios. Hermano, esa es la primera parte de la obra del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que decírselo a los amigos y a los que están en la periferia del Evangelio, a los que escuchan la palabra, a los que sienten el toque de Dios pero no se convierten. Saben, están sintiendo lo que sintió Nicodemo y lo que testifica Nicodemo en este verso 2. Sabemos. Y Pablo después por el Espíritu Santo lo revela. Es que el Espíritu da testimonio. Aleluya. Sabemos que tú has venido de Dios. Hermano, dile a tu amigo que está ahí en la periferia, dile a tu familiar que está ahí en la periferia del Evangelio, como observador, dile, lo que está pasando contigo es que el Espíritu de Dios le está dando testimonio a tu espíritu de que el Evangelio es la verdad. Así que resuelve pronto, porque Dios te está llamando, aunque tú todavía no lo entiendes a la perfección. Aleluya. ¿Cuál era el desafío de Nicodemo entonces? Es la tercera pregunta. El desafío de Nicodemo era conocer y acercarse y constatar lo que sentía teniendo un encuentro con Jesús. Como decía ahorita, mucha gente vive la experiencia. Y yo creo que muchos de los que son hoy creyentes vivieron una experiencia así. Estaban sintiendo. A pesar de que le dijeran que los evangélicos son unos falsos, que hay evangélicos mentirosos, que hay evangélicos malapagas, que hay pastores que se roban los cuartos. Todas esas cosas le dicen cuando tú te estás acercando a una iglesia, cuando se enteran de que tú estás escuchando a Radio Ben, escuchando los mensajes, escuchando la programación, empiezan a decirte, mira, ten cuidado porque a mí me dijeron que el pastor era deportado. ¿Qué dicen de mí? Eso me dijeron unos nuevos creyentes. Dije, pastor, a mí me dijeron que usted era deportado. Digo yo, pero yo no me enteré.
Todavía tengo visa americana. No dije que usted es el hijo. ¿Cómo fue? Yo fui un hijo antes, fuera del matrimonio de mi papá. Digo, pero resulta que mi mamá es la esposa única de mi papá. Entonces, ¿en qué momento fue? Pero la gente, cuando te ve buscando de Dios, empieza a decir cosas. Pero eso lo produce el diablo. Eso lo produce el enemigo. Eso lo producen los demonios. Y empiezan a crear cosas. Saben que es mentira, saben que eso no es verdad. Cosas terribles, como pasaba con Cristo. Jesús es un engañador. Pero Timoteo escuchaba: los enfermos son sanados, los esclavos del diablo son libertados, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres se le anuncia el evangelio. Aleluya. Y Nicodemo decía: sí, yo sé, ustedes dicen muchas cosas malas de él, pero yo conozco uno que cambió. Yo conozco uno que es diferente. Yo conozco un ciego que antes no veía nada y fue de nacimiento así y ahora ve perfectamente. Hay un problema. Ustedes me dicen cosas negativas, pero yo veo y siento en el espíritu que lo que Cristo predica es de alguien que viene de parte de Dios. Oh, gloria a Dios. Ahora, ¿cuál era el desafío? Vencer eso. Tenía Nicodemo un conflicto espiritual o existencial. ¿Por qué? Porque él era religioso por tradición. Su grupo religioso rechazaba y menospreciaba a Jesús. Pero él no podía negar que el mensaje y lo que Jesús hacía durante su ministerio venía de parte de Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso uno tiene que hacer y proclamar el evangelio por encima de todos. Para mí esa es la misericordia de Dios que se manifiesta en la vida de la gente cuando Dios decide revelarse a las personas. Sin importar quién tú eres, Dios decide revelarse. Hay mucha gente que ha recibido el primer llamado de Dios probablemente. Me recuerdo claro de un hermano no hace mucho tiempo que me decía, me testificaba que Dios lo llamó estando en un bar de esos con pocas luces, tomando muchísimo alcohol y más borracho que una uva añeja. Y ahí alguien dijo algo que ese hombre se le quitó la gana de beber, se le fue el humo, todos los planes que tenía en esa borrachera, en esa parranda que había vivido, y salió de ahí a buscar una iglesia para convertirse. Dios de repente comienza un trabajo para revelarse a la persona. Llama tu atención, a veces con un hecho doloroso, a veces con un acontecimiento mundial, a veces con algo personal, y tú pasas de ser un indiferente a uno reflexivo y comienzas a pensar en la eternidad, comienzas a pensar en el destino eterno de tu vida. Dios decidió revelarse, como ha hecho con muchos, sin importar quiénes somos o qué hacemos. Cuando meditaba en esto, el Espíritu Santo ministró a mi espíritu esta palabra para los amigos presentes y aquellos que me escuchan. No trates de callar o aquietar eso que Dios ha estado poniendo o despertando en ti. Ese llamado de atención de Dios para tu vida es misericordia. Gracia y favor de Dios para contigo. Aunque el mensaje del evangelio choque con tus tradiciones y choque con tus concepciones religiosas, el Espíritu Santo siempre dará testimonio a nuestro espíritu de las cosas que vienen de parte de Dios. Lo mismo pasa para lo contrario también. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu cuando algo no es de Dios.
Y a veces usan el lenguaje evangélico. Y a veces brincan y saltan como los evangélicos. Y a veces dicen cosas parecidas a los evangélicos. Y cantan los cánticos de los evangélicos. Pero el Espíritu Santo no le da testimonio a tu espíritu de que esas cosas son de parte de Dios. Aprenda a discernir por el Espíritu Santo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahora quiero hacer algunas aplicaciones, por lo menos 2 o 3, sobre lo que pasa con la situación de Nicodemo y este encuentro que relata Juan que tuvo con Jesús en este capítulo 3. La primera conclusión o aplicación que puedo hacer de esta primera parte de esta escena es que Dios se revela. Y la revelación de su gracia para con nosotros siempre será confirmada por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Lo que te pasa cuando comienzas a pensar en Dios no es cosa de hombre, es revelación de Dios cuando Dios decide darse a conocer a una persona. Revelación es un término que usamos mucho los cristianos, pero yo siempre trato de explicarlo. Detrás de esta tablet hay algo. Quizás ustedes no lo saben, ustedes están mirando la parte posterior, pero el algo está ahí. Ustedes oyen que yo estoy machacando con ese algo. Ustedes no saben, pero está ahí. ¿Qué es revelación? Se quita lo que estorbaba y ahora usted ve lo que hay. Siempre estuvo ahí, pero ahora lo ves. Siempre estuvo ahí, pero ahora lo puedes distinguir. Es un teléfono, pastor. No quiere decir que antes no estaba ahí. Estaba, pero como no se había revelado lo que era, tú no podías percibir lo que era. Así mismo pasa con Dios en nuestra vida. Sabemos que Dios existe, sabemos que Dios tiene el control del universo, sabemos que Dios es el que hace que el mundo funcione. Pero un día en la historia de nuestra vida, Dios se revela. Aleluya, aleluya. Y nos damos cuenta, Dios mío, tú estás ahí. Tú eres real. Yo te necesito. Tú eres lo que yo he estado buscando. Eso no es humano. Eso es sobrenatural. Es Dios acercándose al ser humano por su amor y por su misericordia. Hermanos y amigos que me escuchan, al comprender eso debemos valorar ese privilegio. ¿Por qué, pastor? Muy sencillo, Dios no está obligado a tratar con nosotros. Dios no tiene que tratar con nosotros. La justicia de Dios ha sido satisfecha al enviar a Jesucristo para reconciliarnos con Él. Y enviar mensajeros que nos comuniquen el evangelio de tantas maneras como lo hacen. ¿Se recuerda la historia que Cristo contó del rico y Lázaro? ¿Cuál fue el pedido del rico allá cuando estaba en su lugar de tormento y ve a Abraham y le hace una solicitud? Entre muchas cosas le dice: por favor, padre Abraham, envía gente para que le hable a mi familia, para que le hable a mis hermanos, para que no vengan aquí a este lugar de tormento donde yo he llegado por vivir de espalda a Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Allá tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué quería decir eso? Dios en su justicia ha provisto salvación. Dios en su justicia ha provisto información de su plan para la humanidad. Por lo tanto, nadie puede argumentar que Dios no le ha dado la oportunidad. Pablo va más lejos en Romanos cuando dice: la creación
La naturaleza testifica de la verdad, de la realidad, de la existencia de Dios. Por lo tanto, al ver los pájaros volar, al ver los árboles crecer, al ver los alimentos surgir de la tierra, ya Dios está dando testimonio de su existencia y todo el mundo debe reconocerlo a partir de todo eso que se ve de Él. La creación entera habla de la existencia de Dios. Por lo tanto, Dios no está obligado a tratar con nosotros. Su justicia ha sido satisfecha al enviar a Jesucristo y enviar mensajeros que nos comuniquen el evangelio de todas las maneras que lo hacen. Sin embargo, por amor y misericordia, Dios trata con nosotros e impacta en nuestro ser interior hasta llamar nuestra atención. Todo el que ha visto eso, todo el que ha sido testigo de la revelación de Dios de una u otra manera para su vida, debe sentirse dichoso, privilegiado y decirle: gracias, Señor, porque sin yo ser nadie importante delante de ti, a ti te plujo, a ti te dio la voluntad de hacerte entendible para con mi vida. Y qué bendecido y dichoso soy yo de haberlo entendido a tiempo. Aleluya, aleluya. En segundo lugar, en el mundo hay muchas religiones. Yo no sé si habían como 2000 la última vez que yo vi un dato, 2000 y algo de religiones. En el mundo hay muchas religiones y vendrán más. Por lo tanto, está claro que la gente no está a falta de religión. La gente no está a falta de religión ni de conocimiento de prácticas esotéricas. La realidad es que la gente necesita conocer a Dios por medio de Jesucristo. Quizás me estén escuchando personas religiosas que practican un tipo de religión o de cualquier tipo de grupo espiritual. Y yo he conocido casos de personas que han ido de religión en religión, de grupo en grupo, buscando llenar ese vacío existencial que tienen. Al final no lo pueden llenar, porque solo Cristo puede llenar el vacío espiritual que hay en cada ser humano. Óigame, no importa lo que usted busque por ahí, no importa lo que usted invoque, no importa dónde se meta, sea en cueva, sea debajo de la tierra, váyase al espacio sideral con Elon Musk y toda esa gente, no importa dónde usted se meta, el vacío que hay en su corazón solo lo puede llenar Jesucristo. Aleluya, yo no sé si hay alguien aquí que pueda decir: amén, pastor, yo creo eso. Aleluya. Esa es la verdad. Usted ve a la gente haciendo tanta cosa rara, tanta musaraña, yendo a Machu Picchu, haciendo una procesión a las estructuras del imperio maya para descubrir, ¿verdad?, la alineación de los planetas. Se cogieron un can con eso que duró hasta hace un par de años, que las predicciones de los mayas, que sé yo, que tenían un can con eso. ¿Qué maya ni maya? Tú lo que necesitas es a Cristo. ¿Qué maya? ¿Qué peregrinación ni peregrinación? Martín Lutero, cuando fue a Roma y vio a la gente subiendo escalones de rodillas, él se puso a hacer lo mismo y después vio que todo era un bluff. Y entonces se recordó de las palabras del libro de Romanos: el justo por su fe vivirá. Aleluya. Tú lo que necesitas es poner tu fe en Cristo Jesús.
Lo que la gente necesita es conocer al Dios verdadero. Déjelo entretenimiento, déjelo bulto religioso, deje de estar inventando. Los peores son los que, habiendo conocido la verdad, después se van a buscar eso. Porque aparecen de eso. Gente que quiere buscar más y demás, como hay ahora, ¿verdad? Eso ha pasado muchas veces. Los judaizantes de este tiempo. Ahora hay más judíos, enganchados de judíos. Y ahora, ¿cómo tú te llamas, José? No, yo me llamo Joshua. Yo soy de la tribu de Leví. Y empiezan a buscar de que su ascendencia. En tercer lugar, Nicodemo nos da un ejemplo de la correcta actitud que debemos tener frente a la revelación de Dios. Y es acudir valientemente a la fuente, venciendo los prejuicios y temores que el sistema o grupo social al que pertenezcamos pueda utilizar para presionarnos. Hay que ser valiente para acercarse a Dios y decirle: Señor, yo te quiero conocer. Y eso debe aplicar para todo creyente. No te quede en la periferia del evangelio, no te quede en la orilla del evangelio. Dile: Señor, yo quiero conocerte todos los días, yo quiero conocerte más. Yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero cada día entender más tu grandeza y tu poder. Todos los días yo quiero entender más el trato que tú tienes con la humanidad. Todos los días yo quiero entender lo poderoso que tú eres, lo maravilloso que tú eres, lo amoroso que tú eres, lo indescriptible que tú eres. Porque cuando entiendo tu grandeza, me doy cuenta cuánto tú me amas, porque yo no soy nadie para tú amarme como me amas, Señor. Aleluya. Quiero conocerte. Nicodemo venció los prejuicios y temores, lo que podían decir de él. Mucha gente está atrapada con vidas miserables y vacías, solo por temor al rechazo de sus colegas, de sus amigos, de sus familiares y vecinos. Por el temor de que esa gente se entere de que ellos se han convertido a Cristo, están visitando una iglesia evangélica. Pastor, ¿usted no me puede traer la iglesia aquí a mi casa? Alguien me dijo una vez eso, me dijo: yo soy una persona con muchas relaciones y entonces yo no soy gente de poder ir a una iglesia, porque entonces ¿qué van a decir de mí mis colegas? Y yo le dije: mire, varón, lo que usted necesita es estar claro con Dios. A usted debe importarle lo que Cristo diga de usted, no lo que la gente diga de usted, porque la gente siempre dirá cosas negativas y de acuerdo a lo que ellos piensan y creen. Hay que estar claro en eso, hermanos. Si tú tienes éxito, la gente te alaba y todo el mundo: estamos contigo. Yo recuerdo un pelotero franco-macorizano, ha pasado con varios, pero hubo uno que se destacó mucho. No quiero mencionar su nombre porque ahora me dicen que le sirve al Señor también. Pero me dicen que ese muchacho llegó tanto que yo me recuerdo que yo estaba en un lugar muy lejos, creo que era en Europa, en una ciudad de Europa, y yo estaba en una actividad de la empresa que trabajaba, y me recuerdo que me preguntaron de dónde yo era. Y yo le decía República Dominicana y no sabían dónde quedaba República Dominicana. Le estoy hablando finales de los 90, principios, algunos 20 y algo de años atrás. Y entonces ese muchacho, yo no sabía cómo explicarle a esa gente de dónde yo era. Hermano, ¿usted cree que eso es fácil? Uno, porque está acostumbrado a este pedazo del mundo. Pero cuando usted cruza para allá, ahí la gente que compartía conmigo era de Filipinas. Hay un sitio que le llaman Mauritius, Indonesia, Japón, Uzbekistán.
unos nombres bien raros que hay en esos países que antes eran de la URSS, de la Unión de República Socialista Soviética, etc. Y yo recuerdo que el único que era de estos contornos era yo. Y creo que había un colombiano. Y entonces me están pidiendo, ¿de dónde tú eres? Y yo no hallo ya por dónde explicarle a esa bendita gente. Y finalmente le dije el nombre del pelotero. Hermano, me dijeron, ya sabemos, porque le dije el nombre del pelotero, que estaba en la cúspide. Todo el mundo seguía a ese tipo. Y hicieron un anuncio que decía él, sólido como este banco. Unos años después, bateando se le rompió el bate, hallaron corcho, no se sabe si fue una maldad o era su uso. El tema es que todo el que le vitoreaba, después decía, un farsante, no lo queremos, no queremos saber de él. ¿Por qué le hago esa historia? Porque ese es el mundo. Te alaba, te exalta, te reconoce, se vincula contigo cuando tú estás en las buenas. Pero tan pronto tú tienes una dificultad, todos te dan la espalda. Aleluya. El hombre o la mujer que quiere tener una relación con Dios tiene que aprender esta verdad. Cristo es suficiente y estará contigo en las buenas y en las malas, en el tiempo bueno y en el tiempo difícil. Aleluya. Aleluya. Por eso tienes que llenarte de valor, como lo hizo Nicodemo. No quedarte atrapado en esos pensamientos, en esas amenazas de presión por parte de muchos de la sociedad. Nicodemo era de un grupo que sabían y tenían la certeza de que Cristo venía de parte de Dios, pero solo él se acercó al Señor. En el verso 2 dice Nicodemo, sabemos que nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Sabemos, somos muchos. Todo el mundo sabe aquí, aunque con la boca digan disparate, sabemos, aleluya. Aleluya. Eso dice tanto. Yo no me quiero extender, pero eso dice tanto. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que hay un paquete de hipócritas que saben que el evangelio es la verdad, pero por miedo no se convierten. Aleluya. Hay un paquete de gente que sabe que la gloria de Dios se ha manifestado en tu vida. Tú has sido cambiado por el poder del Espíritu Santo, pero no quiere aceptar esa verdad. Aleluya. ¿Y qué me debe llevar a mí eso? Me debe llevar a mí a la seguridad de que yo tengo que aferrarme a Dios. No importa lo que diga el diablo y sus bocinas. Agárrate del Señor y tira para adelante todo el tiempo. Porque el que sabe lo que Dios ha hecho en tu vida, eres tú y el Dios del cielo que lo hizo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. La gente quiere estar opinando sobre tu vida, pero el que sabe que ahora puede dormir tranquilo porque Cristo está en su corazón, eres tú que fuiste libre. Aleluya. No one knows what he's done for me. Nadie sabe lo que él ha hecho por mí. Nadie sabe como tú. No one knows, dice la alabanza, like I know what he's done for me. Nadie sabe como yo.
lo que el Señor ha hecho por mí. Oh, yo no sé si alguien puede decir amén, pastor. Yo sí sé lo que Dios ha hecho. Nadie sabe como yo lo que Dios ha hecho conmigo. ¡Aleluya! Nicodemo era parte de un grupo. Sabemos. Pero solo él se atrevió a acercarse al Señor y tener un encuentro con Cristo. No temas, amigo. Hoy puede ser tu día de un encuentro con Dios. Y un encuentro con Dios siempre será bueno para la gente. Siempre será bueno. Por último, la gente quiere conocer a Dios y tener relación con Dios sin asumir un compromiso serio con Dios. Y lo repetimos muchas veces, pero hay que seguirlo diciendo. Eso no es posible. Nicodemo estaba buscando información, pero en realidad él necesitaba más que información. Necesitaba comenzar una relación verdadera con Dios. Y eso significaba nacer de nuevo, nacer espiritualmente. ¿Qué le dice Jesús en el verso 5? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Hermano, yo voy a seguir el domingo hablando de esto, pero te quiero adelantar. Jesús le dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si usted lee el relato de Juan, en esa conversación, Cristo no usó mucha diplomacia. Eso fue como una declaración directa y sin anestesia. Nicodemo viene con su sorfa, verso 2. Sabemos que tú has venido de Dios, maestro. Nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y Cristo no le dice: buenas tardes, Nicodemo. Ay, qué bueno, qué chévere que tú me digas eso. Yo me siento más bien contigo. Cristo fue la necesidad del corazón. Porque ese hombre no estaba ahí en una gestión política ni social. Ese hombre estaba necesitado de Dios. Aquí el Espíritu Santo me recuerda algo, porque a mí me ha pasado. Hay gente que Dios las pone en nuestros caminos para que nosotros le demos la palabra. Hay gente que solamente vendrán un día, una vez, y Dios la pone ahí para que tú seas un portador de las buenas noticias y de su gloria. Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que le estoy diciendo, y viene a mi mente un caso que me pasó con un caballero, un empresario muy importante. Primer encuentro, todo muy bien, oré por él, lloró, etc. Segundo encuentro, muy qué sé yo qué. Yo comencé a orar y le dije: Señor, ¿y qué es lo que tú quieres? Finalmente el Espíritu Santo, en medio de un almuerzo, me dio la palabra. El Señor te puso en nuestro camino para restaurarte espiritualmente, porque tú tienes un problema con Dios. Me dio tanto miedo decírselo. Me dio tanto temblor que me fueran a juzgar mal, que fueran a pensar que era un mal educado. Eso pasó hace algunos 7 años. Y este año, una persona vino del país de ese empresario a mi oficina, un pastor, y viene a saludarme, a conocerme por primera vez. Cuando me dice de la ciudad que era y del país que era, le digo:
por casualidad tú conoces a una persona que se llama de esta manera? Me dice el pastor, claro, yo conozco a esa persona. Esa persona tiene mucho dinero, me dice. Digo, sí. Y esa persona, usted debe saber que esa persona le servía al Señor. Y cuando Dios le bendijo con mucha riqueza, se olvidó del Señor. Y ahí vino a mi mente lo que el Espíritu Santo me había declarado. Dios te trajo y te puso en mi camino para que seas restaurado espiritualmente. Y lo que yo declaré 7 años antes vino a ser confirmado 7 años después. Hermano, lo lindo hubiera sido que ese hombre ese día que yo le di la palabra se arrepintiera y se convirtiera, ¿verdad? No, no lo ha hecho. Porque no siempre las historias terminan colorín colorado y vivieron felices. No siempre terminan así. Yo di la palabra. Ahora hay algo que debe quedar claro. Dios mostró su amor y su misericordia para esa persona. Lo que pase de ahora en adelante es su absoluta responsabilidad. Debo terminar. Nicodemo tenía una necesidad y Cristo sin anestesia le dice: de cierto te digo, tienes que nacer de nuevo. Y en el verso 5 le dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, aunque sea el religioso mayor del judaísmo. La respuesta de Cristo fue clara, muy directa, quizás para el tipo de persona que era Nicodemo, pero era lo que él necesitaba. Nicodemo finalmente, dice la historia bíblica, que se comprometió con el Señor. Y Nicodemo después, junto a otros, fue un hombre que desde su posición, sobre todo a partir de la muerte de Cristo, dio testimonio de lo que pasó ese día en el encuentro con el Señor. Hermanos y amigos que me escuchan, sobre todo a los amigos que me escuchan, la declaración de Cristo para Nicodemo es la declaración que hay para ti en esta noche. Tienes que nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Si quieres ir al cielo, tienes que nacer de nuevo. Pastor, yo pensé que usted me iba a decir que Dios me iba a dar una bendición grande, 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 grande. El mensaje que tengo de parte de Dios para ti es: tienes que nacer de nuevo. Pastor, yo pensé que usted me iba a decir, sigue así que tú vas bien. El mensaje de parte de Dios para ti en esta noche es: tienes que nacer de nuevo. Pastor, yo tengo 10 años siendo cristiano, aunque me doy mi trago a veces. El Señor te dice en esta noche: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu si quieres ver el reino de Dios. Que Dios te bendiga. Hemos presentado